Señor lo bendiga en este momento en el que tenemos la oportunidad de estar delante del Señor. Señor bendiga a todo su pueblo y su iglesia que nos oye y que nos escucha. Bueno, vamos el día de hoy a tener un tema muy importante y vamos a ver en la palabra del Señor la relación que se tiene en cuanto a la ley, en cuanto a la gracia, y también vamos a tocar una pequeña parte en cuanto a la promesa. No queremos darlo como separado porque si no de repente se nos dificulta en que usted o podamos comprenderlo. Vamos a hablarlo y vamos a hacer el esfuerzo en caminar un poco rápido. Por favor, si usted está en su casa, puede tomar nota de las citas y puede estudiarlo también para que el Señor se glorifique en su vida. Previamente, como siempre, vamos a orar. Amado Señor, bendecimos tu nombre. Ponemos en tus manos, Señor de los cielos, este momento, Señor eterno, en el que tú nos enseñas tu palabra para que podamos, Señor amado, transmitirla y darla a tu pueblo, a tu iglesia. Y que esta palabra, Señor amado, venga, Señor eterno, a servir, Señor, en nuestros corazones y en todos los corazones que nos oyen, hombres y mujeres, hermanos y hermanas, amigos y amigas, amado Dios del cielo y de la tierra, para que tu palabra llegue a sus corazones y haga esa obra necesaria, Señor amado, y que te puedan conocer como que verdaderamente con lo que tú eres. Amén, Señor. Amén. Bueno, tomemos la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Romanos. Romanos, las cartas del apóstol Pablo son bastante importantes para estos temas. Es una palabra muy importante que hoy el Señor nos va a dar. Así que dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo número 5 y en su versículo número 20. Vamos a empezar en esa parte intermedia en cuanto a la ley. Y veamos, en el 20 dice la palabra: la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Esta es una parte importante. Dice la palabra del Señor: bueno, el que sin ley muere, sin ley será juzgado. Pero si el que muere con ley, pues con la ley vendrá a ser juzgado. Pero ahora bien, nosotros necesitamos entender esta parte. ¿Por qué? Porque el proceso de lo que fue el pacto, vamos a verlo de esta manera, el pacto de la ley que le fue entregado a Moisés. Y no solamente le digo el proceso de lo que es la Torá, lo que es la palabra del Señor en esa área del conocimiento, sino también el proceso del culto. Pero cuando viene Cristo, ese proceso del culto, hermano, usted ya lo sabe y lo hemos visto en otras ocasiones, el proceso del culto lo viene a tomar nuestro Señor Jesucristo. Esa es la simbología que se traía en el proceso del culto hacia acá. Ahora vamos a ver la importancia entonces que es la ley. La ley nos sirve, dice el versículo 20 que acabamos de tomar, fue entregada ¿para qué? Para que las personas se dieran cuenta de la magnitud de su pecado. Entonces, es por eso que la palabra del Señor dice que la ley no justifica, sino únicamente le señala a las personas su pecado. Cuando habla de señalarles el pecado es porque le está diciendo, ¿verdad? Hey, tú robaste, tú mataste, has codiciado. Entonces, esa es la manera en que la ley le dice a la persona que está cometiendo tal falta y tal pecado. Entonces, encontramos que nadie había podido cumplir la ley. Nadie. Ahora, para eso es que apareció nuestro Señor Jesucristo. Y aquí entiéndase por qué venimos ya hablando de esta parte. Él aparece para poder cumplir, dice la palabra del Señor, las exigencias de la ley. Ahora, cuando vemos estas partes importantes que se traslapan, entonces nos vamos a dar cuenta que la ley no es una parte separada de la obra de Cristo. Al contrario, es una obra que viene dándose en nuestra preparación para que el pueblo venga declarando y proclamando la palabra y que venga también predicando esa palabra gloriosa que el Señor, el Padre, ha dado para que la gente se dé cuenta de que está en pecado o está cometiendo falta. Pero vamos a encontrar en que el Señor dice, vamos a ver aquí mismo en el libro
de Romanos, capítulo número 10, y en su versículo número 5 dice: pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos, no solamente en uno. La ley exige obediencia en todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. El problema es de que no hubo una persona que lo lograra, excepto nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Él vino, dice, en cuerpo y vino a obrar en las exigencias de la ley. Entonces, vamos a ver y veamos ahora una parte. Vamos a ir caminando en el libro de Gálatas, en su capítulo número 3 y en su versículo número 19. Vea lo que dice la palabra. Y dice esta parte: entonces, ¿para qué se entregó la ley? La ley fue añadida. Y aquí vamos a poner una parte importante, mire, a escucharla. Y dice: la ley fue añadida a la promesa para mostrar a la gente sus pecados, vuelve a decirlo. La ley fue añadida, entonces dice, ¿para qué se entregó la ley? Bueno, la ley fue añadida a la promesa para mostrarle a las personas sus pecados. Pero la intención de la ley era durar solo hasta la llegada del Hijo, del Mesías. Hasta ahí únicamente. Por medio, dice, la cual fue dada por medio de ángeles. Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y su pueblo. Habla específicamente esta parte. Pero en su primera parte dice, ¿para qué se entregó entonces la ley? Ya lo dice el versículo 20 que acabamos también de tomar. Esta misma parte. Fue añadida a la promesa. Mire esta parte. Por favor, vamos a ir también viendo estas otras áreas. Para mostrarle a la gente sus pecados. Quiere decir de que si no hay ley, nosotros no tenemos una visualización del pecado. Vamos a tener entonces el pecado. Vamos a ver el pecado únicamente cuando nosotros estamos en un desarrollo de lo que la ley nos dice que estamos o que tenemos que tener. Ahora, para esto, vea lo que dice también el libro de Romanos, capítulo 4 y versículo número 15. Dice, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. ¿Por qué dice eso? Porque la ley no justifica. Cuando vemos esta parte y paralelamente lo miramos, Cristo sí justifica. Quiere decir que nos perdona los pecados. En la ley no tenemos esto. En la ley lo que tenemos es, cumple los mandamientos y vivirás por ello. Mire, dice este versículo de la palabra, capítulo 4, versículo número 15. Vamos haciéndolo despacio para que usted nos vaya entendiendo y vaya también anotando las citas para que usted pueda estudiarlas y verlas. Dice, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley, mire qué curioso esto, es no tener una ley para violar. ¿Por qué? Porque ningún ser humano ha tenido la capacidad de poder cumplir la ley en su totalidad. Nadie. A veces cumple 1, cumple 2 o cumple 3 mandamientos. Y a veces, pero la palabra dice, pero si tú eres transgresor de un mandamiento, te haces transgresor de la ley. Completamente. Entonces, para eso aparece el Hijo de Dios. Entonces vamos a entender por qué razón fue dada la ley. Nuevamente, dice acá la pregunta. Bueno, la ley fue añadida a la promesa. ¿Qué es la promesa? Vean, vamos a ver esa parte ahorita. Para mostrarle a la gente sus pecados. Entonces, cuando la gente se da cuenta de sus pecados, tiene la necesidad de que se le perdone. Ahí es cuando Cristo aparece y es cuando la palabra del Señor dice, pero la intención de la ley era que durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Capítulo 3, versículo número 19, que estamos retomando nuevamente de Gálatas. Ahora, dice que durara únicamente la ley en el proceso como pacto
porque la ley es la misma palabra de Dios. Ahora, pero vamos a ver algo tan importante que dice que es añadida a la promesa. ¿Y qué es la promesa ahora entonces para nosotros? Miremos este punto. Bueno, para que lo entendamos, vamos a ir, hermanos, a la palabra del Señor y lo vamos a ir a ver en el libro de Génesis, en su capítulo número 22. Mire lo que dice la palabra. Capítulo número 22 del libro de Génesis y en sus versículos número 16 en adelante. Dice el Señor. El Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. ¿Usted ya entendió lo que estamos leyendo? Cuando Abraham está en la preparación de poder sacrificar a su único hijo, que fue lo que Dios le pidió. Y dice la palabra que Dios se lo pide para ver lo que había en su corazón. Bueno, entonces repito el versículo, dice, el Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu único hijo, ahora juro por mi nombre que ciertamente te multiplicaré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos y mediante tu descendencia, mire este punto, todas las naciones de la tierra serán benditas. Todo eso porque me has obedecido. Todas las naciones de la tierra, esa es la promesa. Ahora bien, vemos este punto importante. La promesa para Israel es ser una nación. La promesa para Israel es alcanzar, oiga este punto, y el Señor le dice y le da la declaración de que alcanzará un lugar y que y tendrá el reconocimiento de las naciones. Y ahí está Israel en este caso. Él tiene un lugar importante y precisamente en este momento Israel está, le digo, en un proceso glorioso. ¿Por qué? Porque está despertando y ese evangelio glorioso también se manifestará como nunca antes visto, dice la palabra del Señor. Ahora, por tanto, es algo también importante que oremos por los pueblos, por Israel, por todas las naciones. ¿Por qué? Porque como dijimos anteriormente, Dios no tiene acepción de personas. Todos los que vienen a su conocimiento, los que vienen a Él no los echa fuera. Lo único es que la palabra sí le va a decir a las personas si están cometiendo una falta, pero es importante que lo vengamos también a entender de la forma en que lo estamos viendo acá. Entonces, vayamos otra vez a Gálatas para que podamos entenderlo. Dice, ¿para qué se entregó la ley? La ley fue añadida a la promesa. Bueno, ahora que ya vemos que la promesa, ¿cuál es la promesa? La promesa es lo que el Señor le hizo en juramento. Mire este punto importante. Le da en juramento a Abraham. Y después viene esta parte tan interesante. ¿Por qué? Porque, mire, dice él, y serán benditas en ti las naciones de la tierra. ¿Y en quién dice la palabra? ¿En quién serán benditas? En Isaac. Así le dice la palabra del Señor. En Isaac te será, le dice, llamada descendencia. Y también se lo dice aquí lo habla también el libro de Hebreos. Ahora, y en Isaac te será llamada descendencia. ¿Por qué? Porque de Isaac es la parte en donde viene el Cordero y que viene, le digo, como una promesa gloriosa y que se manifiesta y que ahora ya lo tenemos. Ahora está el evangelio predicándose a todas las naciones para que esta palabra gloriosa venga a tener ese cumplimiento. Y entonces mire esta parte tan interesante. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que Abraham está mostrando cuando el Señor le pide a su hijo? Sino fe. Y dice el libro de Hebreos, pues de la manera en que también Abraham le había creído al Padre de la promesa que había recibido que serían benditas las naciones en él. Ahora bien, dice, él también cree que Dios era grande y poderoso
para también levantar a su hijo de donde también estaba a punto de llegar, y era la muerte. De donde también, dice, en sentido figurado, le toma. Ahora, veamos este punto. ¿Acaso no es también esa la figura en Cristo Jesús? En donde viene y el Señor y el Padre lo levanta, porque no lo deja en la tumba, sino que lo restaura, porque en él no se halló el pecado y no hubo ninguna falta, y por lo tanto es cuando vemos que la ley se cumple. ¿Por qué? Porque la exigencia de la ley en cuanto al señalamiento que tiene a las personas, porque no justifica, sino únicamente le censura y le señala su pecado. Pero en Cristo Jesús se manifiesta la parte gloriosa en donde Él no peca, sino que Él viene a cumplir la ley. Y dice la palabra del Señor en el capítulo número 5, versículo número 17 del libro de Mateo, y dice: yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Así que esa es la parte de la que nosotros hoy también debemos de entrenarnos y de encaminarnos. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Él es el ejemplo a seguir para todos aquellos que queremos llegar a la vida eterna. No podemos sujetarnos de la ley, porque el que dice la palabra del Señor en cuanto a eso, porque si te sujetas de la ley después de haber creído, dice, en cuanto al Cristo de la gloria, de la gracia has caído. Y es esa parte, hermano, en donde debemos de entender y comprender que cuando la palabra dice que la ley vino para poder mostrarle a las personas su pecado, pero que fue agregada a la promesa, quiere decir que la promesa era existente, la promesa a través de la fe que es en Cristo Jesús, de la cual también experimentó Abraham. Y ahora vamos a entender, anulamos ahora la ley. Dice la palabra, de ninguna manera la cumplimos. Mire como qué contradictoria esta parte en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque la ley no se anula. Porque como no tenemos la ley en esa parte funcional como pacto de los mandamientos, sino que ahora tenemos al Cordero, el que ya fue ofrecido y resucitado, y es lo que dice Gálatas, para que la ley viniese a ser únicamente hasta el Cordero. Cuando Él aparece, entonces Él es el que viene y justifica nuestras vidas. Justificar viene a decir entonces que Él es el que nos sana, que Él es el que nos perdona, que Él es el que nos alimenta de Él, para que de esa manera hoy vengamos a tener verdaderamente el conocimiento de la palabra, y que podamos, ¿verdad? ¿Qué le digo? Entrar con lo que el Señor nos da y conocerlo. Dice la palabra en el libro de Romanos siempre, capítulo número 4. Y en su versículo número 25, dice, mire, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos ante los ojos de Dios. Ahora mira esta parte. Es tan interesante para nosotros. ¿Por qué? Porque Él es, así es lo que habla la palabra. Él es el primero de la cosecha. El primero el que vino a cumplir la palabra. El que vino. Ahora, vea esta parte tan importante. ¿Por qué? Estamos dando varios versículos. Mire lo que dice en el 3:20 también de Romanos. Dice esta parte: pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. No llegará. ¿Por qué? Porque se necesita la sangre del Cordero perfecta y gloriosa, del que es el que tenía y entró de esa manera no solamente en este lugar terrenal, sino a los cielos mismos, dice la palabra del Señor. Ahora, esto es importante para nosotros porque mire, pues nadie llegará a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Eso es todo lo que la ley hace.
hace esa parte en nosotros para poder venir entonces ante el conocimiento de la verdad y que vengamos a ser justificados únicamente a través de la fe. Y aquí es en donde entramos en esa parte de la promesa. Vengamos a ser justificados porque Abraham fue justificado y recibió las promesas, no porque había ley, sino porque tuvo fe. Esa es la parte que hoy también nosotros tenemos, porque tenemos fe. Dice el versículo número 4 y versículo número 25, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados. Él resucitó para hacernos justos ante los ojos del Señor. Ahora, si esta es una parte que mire, Él resucita para traer ese camino glorioso y traer esa justicia perdurable para que todos aquellos que venimos en todas las generaciones que venimos naciendo y que vengamos al conocimiento y que reconozcamos al Cordero como el Salvador, como el que nos abrió el camino y nos volvió otra vez a esa amistad, a esa comunión con el Padre, solamente por su sangre. Entonces es importante entenderlo. Aquí, pero entonces, ¿dónde queda la ley? El Señor dijo, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Pero la fe es una parte importante que ahora antecede a la ley, al conocimiento. Ahora bien, antes apedreaban a una persona por no cumplir la ley en ciertas áreas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Ahora tenemos la gracia y la misericordia del Señor que nos ayuda y que dice la palabra que el Señor está a la diestra del Padre intercediendo por todos aquellos que estamos en el conocimiento para que podamos caminar hacia la perfección de la vida. Entonces, mire tan importante que se vuelve esta parte para nosotros como pueblo y como hijos del Señor, en que vengamos a conocer la palabra, pero que podamos entender, porque cuando la palabra se comenzó a predicar el mensaje de salvación, de que el Cordero había muerto, pero que también había resucitado. Es el mismo mensaje que hoy se sigue predicando, para que todos aquellos que creemos y ahora venimos a tener esa esperanza de vida únicamente porque estamos en fe. Ahora bien, pero no vamos a ir solamente en fe. Ahora, esa palabra santa y bendita que tenemos, la ley misma, es el conocimiento que nos fortalece, que nos ayuda, que nos esfuerza, que nos encamina ahora hacia la comunión con nuestro Señor. Porque solamente en la ley no podíamos lograrlo. Ahora lo podemos lograr en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ahora el Cristo de la gloria está morando en tu corazón, hermano y hermana. Ahora viene la obra de la palabra y del Espíritu de Dios a ayudarnos y a fortalecernos para que podamos encaminar y podamos ser ahora más que vencedores en su nombre, para que ahora vengamos a vencer y que se cumpla esa palabra santa y gloriosa que dice la palabra allá en el libro de Jeremías 31 y 31, cuando dice que vendrá y hará un pacto en el tiempo futuro, y está hablando que el Señor se glorificará y que se manifestará y que se mostrará en el corazón, y que la palabra vendrá a ser escrita en nuestros corazones. Es de esta manera. ¿Por qué? Porque el Señor entra a nuestro corazón, a nuestra vida, y de esa forma es que nos mantenemos de pie en el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, todo esto, hermano, es importante para nuestras vidas. Es importante para que ahora vengamos a declarar esa palabra de conocimiento, de poder, de autoridad en nosotros, y que ahora vengamos a tener esa obra del Señor en nuestra vida, de que la justicia que el Señor ha hecho por nosotros no es únicamente temporal, sino que permanece para siempre. Y dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 9. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios por causa del pecado. Porque antes, dice, ¿por qué dice condenación de Dios? Porque el pecado, por causa del pecado, teníamos la enemistad contra Dios. Pero al aparecer el Cordero,
Quita esa señalización que tenía la ley en únicamente censurar y vernos el pecado. Ahora el Señor Jesucristo ha quitado el pecado por nosotros. Y por eso dice la palabra, Él clavó, dice, mire esa acta de pecado en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora tenemos el acceso libre. ¿Qué es lo que ahora requiere el Señor? Solamente una voluntad dispuesta, un corazón limpio y dispuesto para que le alabemos y le bendigamos y que verdaderamente comencemos a vivir una vida agradable según la palabra del Señor. Dice, pues como nuestra amistad con Dios, dice el versículo número 5, versículo 10. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Ahora podemos alegrarnos por nuestra maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios nuevamente. Quitó esa enemistad. ¿Cómo lo hizo? Con su sangre. Esa era también parte de la labor de la ley. Por eso es que la ley estableció esa parte importante en la vida de la gente, para que pudiese entender que había un pecado el cual se necesitaba perdonar, el cual venía el Cristo de la gloria a hacer una obra en la cruz y a restablecer la relación con el Padre nuevamente y a regresarnos a Dios. Pero mire de dónde viene, desde una promesa de Abraham por haber creído, desde una palabra, una ley que el Señor le da a Moisés y se establece para su práctica. Y viene después el Cordero, que hoy es lo que tenemos, para que ahora glorifiquemos el nombre del Señor y disfrutemos esa comunión que el Señor nos ha dado. Amén. Bueno, así que por favor, continuamos adelante. No se olvide de la palabra del Señor, vívala y por favor esfuércese por cumplirla. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, oramos y clamamos y te pedimos a ti misericordia. Declaramos tu palabra, Señor de la gloria, y te suplicamos a ti, Señor amado, misericordia por tu pueblo y por tu iglesia, para que esta palabra, Señor amado, venga a nuestros corazones y venga a fortalecernos, venga, Señor amado, a liberarnos, a sanarnos, a restaurarnos. Alabado sea tu nombre, Señor amado, por lo que tú estás haciendo. Si hay personas enfermas, Padre, por amor a tu nombre, también sana. Por amor a tu nombre, Señor de la gloria, restablece estos cuerpos para que venga esa sanidad, esa sangre gloriosa, Señor, ese poder obrando, Señor, en tu pueblo, en tu iglesia, en aquellas personas, amado Dios de la gloria, que necesitan de tu amor y de tu misericordia. Bendíceles, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano y hermana. Estemos preparados siempre, porque Cristo viene pronto. Amén.